vamos a trasladar ahora virtualmente hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí está nuestro colega Matías Enríquez, con quien ya hemos dialogado en algún momento y lo volvemos a molestar por dos razones. La primera, elecciones, y la segunda, elecciones también, pero desde otro lugar. Matías, ¿cómo estás? Buen día, Sergio Fischer te saluda. ¿Cómo andás? Buen día Sergio, ¿cómo estás? Bueno. Espero que todo en orden. ¿Todo en orden? Todo tranquilo, con un ¿Dónde poquito de estamos? catarro en la voz. Sí, bueno, estamos exactamente igual. Yo estuve 48 horas fuera de combate, así que... Sí, me has comentado, todavía queda un resquicio, ¿no? Olvídate. Bueno, ¿y dónde estamos ahora, en estos momentos? No, yo estoy en mi oficina. Siempre en este horario me agarras en una oficina de un laburo que tengo en paralelo, algunas cosas que hago en paralelo a la faceta periodística. Bien. Vinculado a la comunicación también. Bueno, Matías, a ver, la verdad que veníamos charlando hace un par de días ya. En realidad venimos aplazando este contacto justamente por estas condiciones, ¿no? Las condiciones de salud, digamos. Pero queríamos analizar primero con vos el escenario electoral, ¿no? Digo, un escenario electoral que tiene una nueva parada ahora, este próximo fin de semana en Mendoza, pero que viene deparando una serie de, yo no sé si son sorpresas, pero por lo menos síntomas de alternancia que se alcanzan a visibilizar a partir de los resultados de Santa Fe con Maxi Pularo, de en Chaco, bueno, después también con Poggi en San Luis, el resultado adverso para los UNIAC en manos de Marcelo Rego en San Juan. Digo, los oficialismos parecen estar cayendo derrotados de manera sistemática, excepto la provincia de Córdoba con Martín Liaroira. El resto creo que han sido derrotados. Digo, ¿por qué se da esto? Digo, ¿es una tendencia o son casos puntuales y hechos aislados? Mira, sí, últimamente se viene percibiendo esta tendencia, ¿no? También ha habido algunos triunfos, decías el de Yariora en Córdoba, también Pasalacqua en Misiones, Sí. Infran en Formosa. Hubo algunos que evidentemente el componente feudal, si se quiere, está un poco más consolidado, parecería, en detrimento de lo que son las democracias y las alternancias en el poder, pero sí parecería empezar a ver esta cuestión de que a los oficialismos les está costando mucho consolidar ese poderío político, sobre todo en algunas provincias que nombrabas recién, digamos el caso de Santa Cruz con Alicia Kirchner, digo, Sí. que se perdieron 32 años de kirchnerismo, digo, más allá de que es sano, lógicamente, en realidad hubiese sido sano a una humilde opinión antes, indudablemente es sano que esto ocurra. Yo creo que el caso de Chaco va a ser paradigmático y no sé si va a tener algún correlato a nivel elecciones nacionales del 22 de octubre, pero me parece que no deja de ser una de las alertas más fuertes que recibió el oficialismo este año, el oficialismo nacional, porque se pierde una provincia que es clave en lo que fue, en ese deseo y en esa estrategia que tienen los equipos de campaña de Sergio Massa, de esta recuperación un poco del terreno perdido en las PASO, y yo creo que indudablemente va a ser un cimbronazo fuerte que no sé si tendrá un correlato, pero sí creo que levantó las alertas mucho más de lo que fueron otras derrotas, como bien decías el caso en algunas provincias donde el peronismo, si se quiere, encuentra un poco más de resistencia, ¿no? Sí, digo, a mí la primera sorpresa que me llevé en términos electorales fue la de Marcelo Rego en San Juan, ¿no? Porque también, a ver, más allá de que el candidato era el hermano del actual gobernador, lleva el mismo apellido, teniendo en cuenta que a Sergio Uñac no lo dejaron participar por una cuestión jurídica, pero que viene también de una seguidilla de gobiernos peronistas, comenzando por Gioja en adelante y termina en manos de Marcelo Rego hace ya bastante tiempo, ¿no? Porque además es una elección que fue de las primeras que se realizaron en la Argentina este año. Sí, San Juan creo que venía de 20 años, ¿no? Claro. Y también, sí, a ver, hubo muchos casos paradigmáticos. El caso también que me llamó mucho la atención por la juventud y por la corta carrera política, si se quiere, es el de Nacho Torres en la provincia de Chubut, Sí. que él hace 4 años creo había asumido como diputado nacional, después como senador, digo, pero como una carrera bastante meteórica, si se quiere, que también cortó, creo que fueron 20 y pico años de peronismo ahí en la provincia de Chubut, estaba el gobernador Arcioni. Pero creo que hay varias cuestiones que hacen al porqué, ¿no?
para analizar un poquito más allá de los nombres propios, de lo que implica esto. Yo creo que hay algunas cuestiones que radican en este desgaste que tiene el poder, que creo que en el último tiempo, producto de la pandemia, hay un montón de cuestiones, pero también por negligencia o por malos manejos de los distintos gobernadores, se deterioró mucho las imágenes, se desgastó mucho la imagen de cada uno de ellos, de los que perdieron, y la popularidad fue decreciendo totalmente, ¿no? Muchas veces es por esta cuestión de que no hay una percepción de falta de cambio o que hay muchos problemas que todavía no tienen solución. Algunos problemas no son netamente provinciales, sino nacionales, pero en definitiva me parece que esta cuestión de no poder encontrar solución a los problemas que tiene la ciudadanía en general, y sumado al descontento social que ya habíamos hablado, sí, indudablemente que genera este desgaste que hoy tienen los oficialismos, ¿no? Haciendo referencia a aquella otra charla que mantuvimos, sorprendió por allí, acá en la provincia de Entre Ríos, un alto nivel de asistencia, pero la media más o menos a nivel nacional eran los guarismos que manejamos en aquella conversación hace un tiempo largo ya, ¿no? Previo a las PASO, en el orden del 60%. ¿Crees que eso puede cambiar en estas elecciones? Que puede haber más asistencia. Sí, yo creo que sí, y es difícil por ahí dar un número exacto, pero aquella vez estábamos oscilando más o menos en los, si mal no recuerdo, 69, 70% en lo que fueron las PASO. Creo que va a aumentar. La realidad, la recomendación y lo ideal sería que aumente un 10%, sería, sí, para que realmente quien asuma el poder en diciembre de este año, por lo menos sea una persona que no haya tanta abstención al voto, que haya mucha participación ciudadana. Creo que vamos a estar en los 75, 70 y pico, por ahí, no mucho más, que de hecho también es algo muy analizado en el último tiempo de para quién van a ir esos votos, en esta cosa que hacen mucho los consultores y demás, que yo no soy muy amigo de esta idea de que los votos se trasladan, casi por una cuestión de lógica pura, y creo que el votante argentino, mucho más en estas elecciones, no ha demostrado mucha lógica. Incluso lógica, no me refiero a lógica, no juzgo el voto, ni mucho menos, sino lógica en cuanto a estructuras partidarias, ¿no? Por ejemplo, para citar un caso que tenemos hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tenemos elecciones, el día 22, cuando sea lo de jefe de gobierno, tenemos nosotros, no gobernador, y en ese caso hay una percepción de que todos los votos, que Jorge Macri va a ganar en primera vuelta porque todos los votos de Martín Lustó irán. Y la realidad que el candidato de la oposición, que es Leandro Santoro, también tiene un fuerte componente de votante radical, entonces hay como, es difícil realmente, pero con que estemos en un 75 o por sobre la línea 75, creo que vamos a estar dentro de los estándares normales, aumentando mucho lo que fue la deserción en las primarias, en las PASO, ¿no? Se lee como un presidente con poco poder político y poca legitimidad, si se quiere, del voto, teniendo en cuenta que es una elección de tercios, que quizás el que gane la elección gane con el 33 o 34% de los votos, y si además vota apenas el 70% del electorado, estamos hablando de un presidente que se lleva el 21% del total de la voluntad popular. ¿Va a ser un presidente débil el que asuma? Mira, yo no sé si necesariamente va a ser un presidente débil quien asuma. Sí va a ser un presidente que, si no tiende a construir puentes y dialogar un poco, va a tener una gobernación, una presidencia muy álgida, ¿no? Sí. Lo pintás muy bien, y esto es también uno de los datos que me parece relevantes desde que tenemos desde que se definió, o sea, terminaron las distintas elecciones que se hicieron hasta ahora, esta cuestión de tercios, ¿no? Sí. Hoy el mapa, por lo menos provincial, tenemos realmente, capaz acá puedo pifiar algún número, pero Unión por la Patria creo que tiene 5 gobernaciones, Juntos por el Cambio creo que 5 o 6, y después fuerzas locales también. Y lo curioso es que en este esquema Milei parecería, en cuanto a lo que son gobernaciones, que no compite, ¿no? Él como que está, y el caso curioso y hasta histórico, si se quiere, es que él en soledad está capitalizando los votos, pero no tiene como una construcción, si se quiere, más territorial, como se dice. Lo cual eso me parece que es interesante. Pero sí, indudablemente, creo que cualquiera de los tres, son 5 los candidatos, pero cualquiera de los tres que más pinta que pueden llegar a tener el triunfo en octubre, si no tienen esa cuestión del diálogo, y quizá en el caso de Milei, que entiendo que es el favorito de las encuestas, por así decirlo, y él tiene un discurso anti algunas cuestiones de diálogo,
me parece que lo va a tener muy complejo, por lo menos en el discurso. Después capaz en las acciones esto obviamente varía, ¿no? Las acciones, a veces uno en los discursos dice algo para seducir al votante y después en las acciones es otro, el famoso refrán, haz lo que digo, o bueno, digo, no es lo que yo hago, Sí. o demás, pero me parece que en ese sentido cualquiera, no veo que haya una crisis de legitimidad, pero sí que si no se sientan a construir y a dialogar, sobre todo, llegado el caso de que sea Javier Milei el presidente, que no va a tener... no sé si va a ser las minorías, pero digo, en la construcción parlamentaria, tanto en el Senado como en diputados, va a tener, si bien va a tener sus diputados, no va a tener tanto apoyo inicial, ¿no? Eso me parece que es un riesgo, entendiendo, digo, el valor y la importancia del poder legislativo para la sanción de leyes y todo lo que conlleva. Sí, la verdad que tenemos otro tema para abordar, ¿no? Que es gira en torno a una nota que publicabas, que escribías para el diario Perfil, y en el que se hace referencia que no hay que creer todo lo que nos llega en el marco de las elecciones, ¿no? Digo, nos está llegando ahora una alianza entre Luis Barrionuevo y Javier Milei. Es decir, si hay alguien representativo de la cúpula y de la, haciendo referencia a nuestro programa, ¿no? De la cúpula y la casta sindical, es Luis Barrionuevo. Digo, ¿qué hace Milei con Barrionuevo? Es una gran pregunta que no tengo la respuesta. A ver, creo que en esta lógica en las PASO Milei con un discurso generó muchos adeptos, ¿no? Con un discurso que entiendo que tiene su razonamiento y está en sintonía con la abstención que hay, ¿no? Que hubo en las elecciones PASO. Digo, hablábamos en aquel entonces de mucho descontento social, de mucho hastío a lo político. Me parece que Milei en eso, con un discurso que buscó solucionar algunos problemas en cuanto a cuestiones económicas. Yo no soy especialista en esa materia, pero entiendo que muchas de las cosas que propone pueden llegar a tener alguna faceta positiva, otras no, para la Corte no, pero bueno, no entremos en ese terreno. Sí creo que es curioso esa reunión, es curioso también, ahora está circulando mucho, que por eso digo no creer. Justo hoy a la mañana tuve una charla con otra radio en donde se hablaba mucho de esta cuestión que se habla del pacto Massa-Milei. Yo, no tengo ninguna certeza de que esto sea así. Sí es verdad, y lo han denunciado, lo han comentado, no denunciado, sino varios periodistas, que muchas personas que están en el masismo, kirchnerismo, peronismo, llámenlo como quiera, están dentro de alguna de las listas, no en cargos altos si se quiere, pero sí ocupando algunos cargos de intendencias, de legislación y demás, en las listas de lo que es la Libertad Avanza. La verdad que el caso de Barrionuevo puntualmente es curioso porque, como bien decís, Sergio, él en el discurso habla de vamos a atacar a la casta o ir contra la casta, y es verdad, y los sindicatos en general, sobre todo algunos muy puntuales, no hay alternancia hace 40 años, 50 años, digo, no es una cuestión como para dejar pasar, y me parece que sí es llamativo, pero capaz también está un poco entonado en esta estrategia de empezar a tender las alianzas, y habrá que ver qué es lo que percibe Javier Milei, de cuáles son, llegado el caso, ¿no? En un potencial caso de que él sea el presidente de la nación, cuáles van a ser esos riesgos, y capaz él ve que la cuestión sindical puede ser el que más resistencia le ponga en las calles, tal vez. Volviendo sobre el tema de que no hay que creer todo lo que nos llega, ¿no? Esta nota del diario Perfil que lleva tu firma. Digo, ¿qué es lo que nos puede llegar que no tenemos que creer? ¿O qué es lo que vos estás visualizando que llega y que no tiene un contenido veraz? Mira, hay varias cuestiones que ocurren. Yo hago ese paréntesis porque hay varias cuestiones que ocurren que nos llegan de informaciones falsas, muy generalmente en los días de las elecciones, ¿no? El sitio es un sitio que se llama Portal Check, que hace varias investigaciones al respecto, diagnostica algunas desinformaciones que nos llegan, como es el caso de lo que cito en la nota, que es una declaración de Lionel Messi apoyando a Javier Milei. Si hay algo que tiene Messi, y esto va en detrimento de los maradonianos y de quienes son, es que Messi no se involucra tanto, y eso es una realidad. No ha generado, él no se suele involucrar. De hecho, cuando ha venido se le ha querido dar un uso político a quienes ganaron el Mundial, se opusieron un poco, pero no es que se opusieron necesariamente al poder de turno, sino que creo que es un comportamiento que él tiene naturalmente que se opone. Que no le gusta ese uso que se le da en la política hace mucho aquí en nuestro país y en varios países. Y hay otras cuestiones como falsas denuncias de fraudes. Yo quiero aclarar que yo fiscalizo en casi todas las elecciones, suelo estar involucrado, a veces salgo como presidente de mesa, digo, me citan mucho para esto, y hay fraude. Digo, muchas veces ocurre el fraude, no es que... Pero
circula mucho más de lo que realmente pasa en lo que son las redes sociales. Yo, de hecho, sin ir más lejos, en un grupo de unos amigos, de unos colegas, que tengo 2 o 3 amigos, pero somos como 200 personas, el día que de las elecciones PASO habían citado un caso en la misma mesa, o sea, una cosa muy curiosa, en la misma mesa que estaba yo, de que había fraude electoral. Y yo lo estaba, o sea, estaba la fuente de primera mano, ahí estaba, claro, como en la doble, y a veces no pasa eso. Como también de personas que no están habilitadas y supuestamente votan. Entiendo que hay casos, pero son los menos. Porque si no, lo que ocurre con esto es que se siembra demasiada duda sobre el sistema electoral, sobre el tema de las urnas, o con el caso de la boleta electrónica y demás. Me parece que no está bueno porque indudablemente deteriora mucho la democracia, ese tipo de cuestiones. Yo creo que hay cosas que todo lo que nos llegue en esta época, de ahora, este último mes que tenemos de cara a las elecciones, ustedes entiendo que tienen elecciones previas, ¿no? No, son concomitantes con las nacionales. Creo que es Mendoza y no sé si hay una. Sí, Mendoza el próximo fin de semana, sí. Sí, y bueno, ya después ya vamos para las del 22. Bueno, tratar de investigar bien, porque yo esto en varios grupos familiares y demás ya me están puteando, porque todo lo que llega se reenvía, y yo digo, paremos un poco porque hay cosas que no... Claro. ¿Cuál es la fuente? ¿No? Un tipo en Facebook que dice que Milei tiene vínculos con... A ver, los vínculos que pueda ya tener Milei con la dictadura militar, por así decirlo, es a través de Victoria Villarroel, que tiene un discurso, pero es hace tiempo, no es algo que están descubriendo ahora. Me parece que hay veces que hay cuestiones que hay que estar atentos y no caer en todo, porque nos vamos a volver locos y eso también va a generar alguna suerte de cambiar el voto. No digo acá manejémonos con la libertad que tengamos para votar, pero que toda la información que nos llegue en el último tiempo, chequémosla bien y que no nos condicione tanto nuestro voto. Sí. ¿No? La reunión con Barrio Nuevo de Javier Milei claramente es, o al menos yo interpreto que puede ser una bofetada al electorado que votó la anticasta, digamos, ¿no? Totalmente, yo lo interpreto igual, Sergio. Lo que pasa, me da la sensación es que Milei, que es un fenómeno muy curioso por esto, a ver, Cristina Kirchner en su momento tenía mucha gente que tenía una imagen positiva muy baja, pero muy fiel. Mauricio Macri, algo muy similar. O sea, había mucha resistencia. El caso de Milei es curioso porque hay que ver, porque capaz las palabras que estoy diciendo se queman el 23 de octubre, pero me parece que él también está teniendo un componente de fieles, por así decirlo, muy fuerte, que capaz en en realidad es cuando son presidentes, pero esta luna de miel que tienen, que son los primeros meses, si se quiere, todo presidente en Argentina, que se les da un poco más de crédito, quizás Milei la adelantó esta luna de miel y está empezando ahora a hacer algunas medidas que el votante, que es de Milei, no está de acuerdo, pero que él las plantea de una estrategia de la tenemos que hacer porque no nos queda otra prácticamente. Entonces quizá eso sea parte de una reflexión que tenga el equipo de Milei. Entiendo, para mí muy peligroso, porque esto es como un partido de fútbol. Digo, acá el partido de fútbol no se gana hasta que se terminan los 90 minutos, claro. O en caso de algunos equipos de Buenos Aires hasta los penales, ¿no? Sí. Bueno, y la última pregunta, Matías, tiene que ver con justamente esto que vos recién señalabas, y es la falta de credibilidad en los procesos electorales. Creo que estamos asistiendo al primer proceso electoral con un solo cuestionamiento, que fue la boleta electrónica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después, a pesar de que a pesar o quizás porque los oficialismos cayeron derrotados, no se habla de fraude electoral. Bueno, es interesantísima la reflexión, es cierto eso. Es verdad que lo único, bueno, nosotros acá en Buenos Aires tuvimos eso de la boleta electrónica, que de hecho, te digo, yo me tocó en mi mesa, tardé 2 horas en votar cuando pero hubo gente que me contaba que fueron 2 minutos. También tuvo mucho que ver con las autoridades de mesa. Es verdad que no hay casos, así que no hubo casos en ninguna de las elecciones presidenciales, una denuncia fuerte, lo cual es curioso porque con esto de las derrotas de los oficialismos y en algunos de los vicios del siglo pasado, por ahí del peronismo, esto de cuestión de cuando se pierde ensuciar un poco la cancha, quizás fue curioso que no hubo casos, lo cual es positivo indudablemente, que no haya habido denuncias. Ha habido en otras elecciones, no sé si recordabas, pero el robo de urnas de todo un colegio, que el camión se fue para otro. Entonces, indudablemente que está bueno, y creo que si bien el debate es necesario de una reforma en lo que es elecciones, en cuanto a boleta electrónica sí, boleta electrónica no, voto electrónico sí, no, me parece que nuestro sistema, que nosotros lo denostamos mucho acá en Argentina, en otros países, yo he tenido la posibilidad de estar en Estados Unidos en las elecciones de 2008,
hay mucha desconfianza del sistema electrónico. Ajá. Nosotros capaz tenemos como un romanticismo de ese sistema, Sí. y sin embargo, en los lugares donde se aplica ese sistema no es tal. O sea, desconfían de un montón de cuestiones vinculadas al hackeo, a cuestiones más informáticas. Pero indudablemente es una buena noticia esa que decís totalmente. Matías, no te quiero robar más tiempo, te vamos a volver a molestar, porque la verdad que siempre es interesante tener una visión de alguien que está donde dicen atiende Dios, ¿no? Allá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y además, bueno, una prestigiosa pluma que forma parte también de la cobertura periodística del diario Perfil. Así que nada, te queremos agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido y desde acá también a disposición. Abrazo grande. Un abrazo grande, Sergio, y gracias a vos por la invitación. Matías Enríquez, periodista de Buenos Aires, allí en la editorial Perfil, parte del plantel de editorial Perfil, una de las plumas del diario Perfil en la ciudad de Buenos Aires, analizando con nosotros el escenario electoral, lo que dejó, lo que viene, lo que hay. Digo, a ver, recién decía, la picardía del peronismo cuando empieza a perder elecciones, desaparecen las urnas de toda una escuela. Bueno, Javier Milei se acaba de juntar con alguien que quemó las urnas en la provincia de Catamarca. Quizás pocos ya lo recuerdan, pero en la década del 90 Luis Barrio Nuevo terminó con una elección, una provincia intervenida en Catamarca, justamente porque procedieron a la quema de las urnas, ¿no? Bueno, nada. Ese es la alianza que está tejiendo Javier Milei hoy para tratar de terminar de cerrar, y ahora aliado con la casta sindical, un ciclo electoral.